Ok, a ver jóvenes, el día de hoy tenemos que ver el tema de Mesopotamia y Egipto, ¿ok? Estos dos temas en sí se caracterizan también como las civilizaciones del cercano oriente, ¿ok? También es conocido como el esclavismo en Oriente. ¿Por qué razón? Porque justamente vamos a ver de que para la historia social económica se estaría dando una nueva etapa. Y esta nueva etapa que estaría dándose en la historia socioeconómica va a ser denominada como la sociedad esclavista. Y justamente esa sociedad esclavista se caracterizó por el desarrollo de esclavos, ¿ok? La distribución de esclavos por parte justamente de las diferentes civilizaciones que van a aparecer en el mundo. Nosotros la semana pasada habíamos comentado justamente acerca de la comunidad primitiva, ¿verdad? ¿Qué habíamos dicho acerca de la comunidad primitiva? ¿Se acuerdan? Vamos, jóvenes. ¿Qué habíamos dicho nosotros acerca de la comunidad primitiva? ¿Qué habíamos comentado? Vamos. Sin miedo, jóvenes, sin miedo, sin miedo. ¿Qué habíamos dicho? ¿Aló? Vamos, chicos, ¿qué habíamos dicho? Su evolución. Eran nómadas. Durante toda la comunidad primitiva, el hombre era nómada. Vamos. Durante toda la comunidad primitiva, el hombre era nómada. No, era sedentario. Claro, en algún momento se van a volver sedentarios, ¿verdad? Así es. Entonces, vamos a ver por aquí de que durante la comunidad primitiva, pues el hombre está evolucionando, está cambiando, ¿no? Está dejando de ser nómada para volverse sedentario, ¿verdad? ¿Y producto de qué se vuelve sedentario el hombre? Vamos, producto de qué se vuelve sedentario. De la alimentación, ¿Qué había descubierto el hombre con lo cual le permite ser sedentario? La agricultura. La agricultura y La ganadería. claro, la agricultura y la ganadería son las dos actividades que el hombre justamente va a descubrir, pero ¿en qué fase? ¿En el neolítico o el mesolítico? Neolítico. ¿En qué fase descubre, chicos, el hombre la agricultura y la ganadería? en el neolítico, profesor. ¿Seguros con el neolítico? Sí, en el neolítico. ¿Seguros? ¿Están completamente seguros? Pregunta, ¿en cuál de las dos etapas se da el inicio del cambio del clima? ¿En el neolítico o en el mesolítico? En el Neolítico. mesolítico, Ah, en el mesolítico, ¿verdad? Y sí. por lo tanto, entonces, ¿dónde se estaría iniciando la producción de alimentos? ¿Dónde estaría dándose las primeras etapas de la agricultura y la ganadería? ¿Neolítico o mesolítico? Neolítico, Mesolítico. Mesolítico, pues ¿qué estamos diciendo hace un rato? ¿No es cierto que en el mesolítico cambia el clima? El hombre poco a poco va a tratar de crear su alimento, entonces eso quiere decir que en el mesolítico el hombre está comenzando a aprender un poco de lo que es la agricultura. En el neolítico el hombre ya conoce mucho más, es más, perfecciona la agricultura, perfecciona la ganadería. Ojo, ¿ah? Eso habíamos comentado nosotros la semana pasada. ¿Ah? Bueno, entonces, vamos a ver que en el Mesolítico se dan los inicios de la agricultura, mientras que en el Neolítico se da pues la perfección, la abundancia de la agricultura y la ganadería. ¿Ok? Pero también habíamos comentado nosotros que producto de la aparición de la agricultura y la ganadería, aparte de que se dio la sedentarización de la sociedad, también vamos a ver que aparece algo importante que va justamente a diferenciar a la sociedad. Es ese algo importante que nace, lo cual va a diferenciar a la sociedad, que habíamos comentado la semana pasada. Vamos. Jóvenes, ¿qué aparece durante el Neolítico?
lo cual estaría generando la diferencia social. Vamos. Propiedad privada. El trueque. La propiedad privada, ¿cierto? Muy bien. La propiedad privada, recuerda, viene a ser pues aquella situación donde el hombre ya finalmente deja de ser pues comunitario. Es en ese momento donde ya comienza a diferenciarse de la sociedad y por lo tanto justamente a partir del surgimiento de la sociedad, en este caso, a partir del surgimiento de la propiedad privada, se estaría dando el inicio a la sociedad esclavista. Justamente es por esa razón que los esclavos van a conformar la mayor parte de la fuerza de trabajo para generar riquezas. Y esas riquezas, en muchas oportunidades, van a beneficiar pues a diferentes grupos. En este caso, los grupos que van a ser beneficiados por el trabajo de los esclavos vendrían a ser los grupos de poder conformados por sacerdotes en algunos casos o emperadores, faraones y así. En el mundo vamos a ver de que los esclavos representan la mayor fuerza de trabajo y esta mayor fuerza de trabajo va justamente a beneficiar a los grandes grupos de poder, ¿no? Por eso decimos entonces que la sociedad esclavista fue el segundo modo de producción de la humanidad. Esta estaría iniciándose durante los inicios, ¿no?, de la Edad Antigua. Recuerden ustedes que para la historia tradicional, las civilizaciones, pero eso según el enfoque tradicional. Según el enfoque social y económico, durante el contexto de la sociedad esclavista, también conocidos como el esclavismo. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Pero también debemos recordar que estas civilizaciones estarían apareciendo a partir de la edad de los metales también. Recuerden ustedes que la prehistoria se dividía en dos etapas, ¿verdad? La edad de piedra y la edad de los metales. Nosotros ya la semana pasada habíamos comentado acerca de todo lo que fue la edad de piedra y vamos a ver pues que la edad de los metales en sí viene a ser una nueva época en donde el hombre está comenzando a utilizar los metales, está dejando de utilizar la piedra. ¿Cuál fue la principal razón por la cual el hombre deja de utilizar la piedra y utiliza los metales? Bueno, recuerden ustedes que en el Neolítico vamos a ver pues que las teocracias van a comenzar a concentrar el poder y eso va a representar la creación de deidades, la creación de dioses, y estos dioses pues en sí necesitaban un metal diferente, necesitaban pues un objeto que no sea común como la piedra y por eso es que estarían utilizando el cobre. El cobre pues era un metal brilloso, ¿ok?, que le daba esta coloración divina. Por esa razón es que la mayoría de deidades van a ser hechas de aleación a través del cobre. Van a utilizar el cobre para justamente rodear la parte superior de esta deidad. ¿Ok? Pero vamos a ver pues que durante esta edad del cobre también se estaría dando inicio a la denominada revolución urbana. Estarían apareciendo grandes aldeas que poco a poco van a formar en el futuro las primeras civilizaciones. Estas aldeas durante la edad del cobre están pues ubicándose en regiones muy pero muy favorables para la agricultura. Están comenzando a aparecer pues en la denominada creciente fértil o la media luna fértil, donde los valles del río Nilo, el Tigris y el Éufrates permitieron justamente el desarrollo de la agricultura y posteriormente la ganadería. ¿Ya? Eso es lo que estaría pasando. Surgen las primeras civilizaciones porque nace la escritura como tal. Esta escritura, recuerda que va a ser el registro histórico que van a tener cada una de las civilizaciones. Recuerden ustedes que la historia tradicional indica que ni bien nace la escritura, estaría naciendo también la historia. La historia se caracteriza tradicionalmente con la aparición, con el surgimiento de la escritura. Justamente esta edad antigua se va a iniciar cuando nazca la primera evidencia de escritura. Y la primera evidencia de escritura, jóvenes, estaría pues dándose a partir del año 3500 a.C.,
en la civilización de la Mesopotamia. Esa primera evidencia de la escritura va a ser denominada como cuneiforme. Y esta escritura cuneiforme, pues, parciales que utilizaban estos comerciantes en la región de la Mesopotamia, y poco a poco la escritura va a ser tan importante que incluso va a configurar, pues, a la propia historia. ¿Ok? Entonces decimos que podría ser, pues, al igual que la Edad Antigua, aquella situación donde surgieron las primeras civilizaciones. Desde el año 3500 a.C., cuando apareció la civilización de la Mesopotamia, hasta el año 476 después de Cristo, estaría perdurando esta situación denominada como el esclavismo o la sociedad esclavista. ¿Qué es lo que pasa en el año 476? Bueno, en esta época el Imperio Romano Occidental cae producto de las invasiones bárbaras. El esclavismo comienza a decaer porque ahora la actividad económica ya no se basaba en la concentración de esclavos, en la acumulación de esclavos, sino que ahora la actividad económica más importante fue la acumulación de tierras. La tierra comenzó a tener tanta importancia que aquel que tenga u obtenga tierras sería una persona poderosa. Por esas razones que ya a partir del año 476 la tierra se vuelve el tercer modo de producción. Y a esa situación donde la tierra fue el tercer modo de producción se le va a conocer como el feudalismo, que lo vamos a ver después. ¿Ok? Muy bien, entonces, denominada sociedad esclavista. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las características que estarían representando a la sociedad esclavista? Bueno, te dije que una principal se originó a la sociedad esclavista fue la aparición o el nacimiento de la propiedad privada. Recuerden ustedes que con la propiedad privada se estaría diferenciando la sociedad. La sociedad deja de ser comunitaria, la sociedad deja de ser igualitaria. Ahora aparecen diferentes grupos sociales. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que estaría pasando. Entonces, ya, una característica principal o un hecho principal que estaría dando origen a la denominada sociedad esclavista fue la aparición de la propiedad privada. Con esta propiedad privada desaparece la comunidad primitiva, llega a su fin la comunidad primitiva y se estaría dando pues la denominada sociedad esclavista. ¿Ok? Eso es lo que estaría pasando. ¿Ya? ¿Qué más? Vamos a ver también de que otra característica importante, ya que se estaría dando durante la sociedad esclavista, ¿qué cosa fue? Ponemos aquí la organización social desigualitaria, es decir, el surgimiento de las clases. ¿Qué cosas son las clases? Las clases producto del nacimiento de la propiedad privada. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es lo siguiente. En toda la sociedad lo que pasaba, todos eran iguales. Hasta antes de la aparición de la propiedad privada, todos eran iguales. Pero cuando la propiedad privada surge durante la época del Neolítico, sucede que ahora son los sacerdotes, los antiguos ancianos, que tenían conocimientos hidráulicos y también conocimientos astrales, ¿ok? Van a ser aquellos que van a mantener el control político, van a concentrar el poder, y estos sacerdotes también para mantenerse en el poder van a utilizar a los dioses terroríficos, van a utilizar pues el temor a las deidades con tal de manipular a la sociedad. Entonces vemos por aquí que los sacerdotes se mantienen en el poder y por eso es que en muchas oportunidades las civilizaciones van a surgir bajo un régimen teocrático, es decir que van a ser gobernados por sacerdotes al inicio, pero poco a poco esa idea de que los sacerdotes deberían mantener todo el poder se pierde
porque muchas civilizaciones en sí van a ser invadidas, van a ser atacadas por otras civilizaciones. Para tratar de defenderse, obviamente, esas civilizaciones, ¿qué necesito yo? Pregunta jóvenes, para defenderme de una invasión de otra civilización, ¿qué necesito? ¿Sacerdotes o militares? ¿Qué es lo que necesito? Militar. Jóvenes, ¿qué necesito? ¿Sacerdotes o militares? Militares, ¿verdad? Por esa razón es que los militares luego van a concentrar el poder y luego estos militares pues en algún momento van a ser emperadores, faraones, monarcas en sí. ¿Se dan cuenta? Entonces vemos pues que producto de las denominadas invasiones que se van a dar, poco a poco estarían apareciendo los militares quienes van a gobernar a través de regímenes autoritarios, imperiales, ¿ok? Eso es lo que justamente está sucediendo, ¿ya? Muy bien, encontramos también aquí la contradicción principal entre esclavos y esclavistas. Los esclavos son los grupos que están pues laborando de forma gratuita, enriqueciendo a los grupos de poder, mientras que los esclavistas vienen a ser aquellos que explotan a los esclavos. Ahora, ¿cómo se podía conseguir esclavos? Los esclavos normalmente se conseguían a través de la guerra. Si una civilización derrotaba a otra, la población que se encontraba en esa zona, pues finalmente era incluida como esclavos, ya que van a ser tomados como prisioneros. Por esa razón es que la gran mayoría de esclavos se estaría dando producto de ¿qué? Producto de las guerras. Pero vamos a ver que hay alguna situación en la cual los esclavos llegaban a esa condición a veces mientras estos no podían pagar una deuda que tenían. A veces la esclavitud también se daba por deudas. Si una persona, por ejemplo, se comprometía pues a pagarle, ¿no? A su acreedor, en un tiempo le ha pagado a su acreedor, entonces esta persona tiene que convertirse en su esclavo hasta que le pague justamente todo lo que le ha prestado en algún momento. Por esa razón es que en algunas situaciones los esclavos, aparte de que provenían producto de las guerras, también se daba a través de las deudas. En Roma, por ejemplo, esta situación era muy clásica, era muy tradicional. La gente que pedía prestado un dinero y no podía pagarlo, simplemente se convertía en esclavo de esa persona y va a ser liberado siempre y cuando logre pagar su deuda o simplemente alguien compre su cabeza. Tenían que esperar que alguien comprara su cabeza para que sea libre. Entonces, eso justamente es lo que estaría pasando con los esclavistas, o sea, los grupos de poder eran los dueños de los esclavos. Y estos grupos de poder van a enriquecerse producto de su trabajo. Los esclavos tenían que trabajar mañana, tarde y noche a favor de sus esclavistas, a favor de sus autoridades. ¿Ok? Un ejemplo clásico lo podemos ver, por ejemplo, pues en las películas, ¿no?, de Semana Santa, como Los 10 Mandamientos, ¿no? Pregunta, en esa película, Los 10 Mandamientos, ¿se acuerdan ustedes que a qué pueblo sometía Egipto y los utilizaron como esclavos para construir las grandes pirámides y diferentes monumentos? ¿A qué pueblo había sometido Egipto, chicos? Y lo había convertido en sus esclavos en la película Los 10 Mandamientos. Vamos, ¿A jóvenes. los hebreos? A los hebreos, ¿verdad? Claro, los hebreos, un pueblo pues que se va a formar entre los valles del río Jordán, los egipcios lo habían tomado de esclavos. Y estos hebreos, que después van a ser conocidos como el pueblo de Israel, van a ser sometidos por mucho tiempo, ¿verdad? Claro. Ahí podemos ver cómo los egipcios, pues, obligaban a los hebreos a trabajar en sus diferentes monumentos. Justamente los esclavistas vendrían a ser los egipcios y los esclavos vendrían a ser los hebreos, el pueblo de Israel, ¿no? Así es, eso es lo que justamente pasaba. Esos hebreos eran la mayor fuerza de trabajo,
los que realizaban justamente las diferentes riquezas a favor de estos esclavistas, ¿ya? Entonces, chicos, con esto hemos visto un pequeño resumen acerca de lo que fue el esclavismo o lo que fue la sociedad esclavista, ¿ya? Sigamos por acá, entonces. Veamos. Vamos a ver entonces que durante esta época del esclavismo en Oriente, o también conocido como la Edad Antigua, estarían apareciendo las primeras civilizaciones. Yo les había comentado la semana pasada que durante el Neolítico, las tribus van a comenzar a habitar regiones fértiles, van a comenzar a poblar regiones donde exista la presencia de ríos. Y con esta presencia de ríos, era obviamente que se podía desarrollar, ¿qué cosa? Chicos, ¿qué actividad se puede desarrollar gracias a los ríos, a la desembocadura de los ríos? Vamos. ¿Qué actividad económica se puede realizar gracias a la presencia de los ríos? Agricultura. Pesca. La agricultura, ¿verdad? La ganadería y también el comercio, ¿verdad? Todas las sociedades que van a ubicarse en regiones hídricas o regiones que tengan la presencia de ríos son aquellas que van a dedicarse a la agricultura, la ganadería y también el comercio. Ahora, en esta zona del cercano oriente, nosotros habíamos comentado que existió la presencia de 3 ríos importantes. ¿Y cuáles fueron esos 3 ríos importantes? Encontramos aquí el río Tigris, el río Éufrates, que está por acá, y el río Nilo. Si te das cuenta, estos 3 ríos son muy importantes en esta región del cercano oriente. ¿Por qué? Porque encontramos regiones fértiles. Y en estas regiones fértiles va a ser muy favorable tanto la agricultura como la ganadería. Por eso es de que algunos autores lo que hacen es unir puntos de estos ríos y formar una media luna, a lo que se conoce como la media luna fértil o el creciente fértil. Esa media luna fértil o el creciente fértil fue toda la zona, fue todo el área donde se va a desarrollar tanto la agricultura como la ganadería, donde van a aparecer las primeras civilizaciones. ¿Y cuáles fueron esas primeras civilizaciones? Aquí encontramos a Mesopotamia, ¿ok? O también llamado como lugar entre ríos, y encontramos a Egipto, ¿ok? En esta zona de la creciente media luna fértil, entonces, florecieron 2 grandes civilizaciones, Mesopotamia y Egipto. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Entonces, ¿se entiende por qué razón se forma esta creciente media luna fértil? Jóvenes, ¿se entiende por qué razón se formó esta creciente media luna fértil? ¿Aló? Jóvenes, ¿se entiende por qué se formó esa creciente media luna fértil? Están callados, chicos, ¿ah? Ya, ok. Bueno, sigamos entonces, ¿ya? Vamos a ver entonces por aquí a la civilización de la Mesopotamia, ¿ok? Vamos a ver por aquí. En esta imagen, por ejemplo, jóvenes, podemos apreciar pues parte de las manifestaciones artísticas de la sociedad de Mesopotamia, ¿no? Podemos apreciar, por ejemplo, los murales del templo de Ishtar, donde se puede representar, por ejemplo, el uso del caballo, la carreta de guerra, la división de las sociedades, los toros alados, por ejemplo. Estos de acá son llamados toros alados. ¿Por qué toros alados? Lo que pasa es que la ganadería, principalmente en Mesopotamia, era ovina y vacuna, ¿ya? Ahora, vamos a ver que los toros representaban pues la fortaleza y por lo tanto los artistas de Mesopotamia van a representar a los toros a través de esta figura antropomórfica. Pero en su rostro van a colocar la imagen del emperador que logró justamente la mayor expansión y esplendor cultural de Mesopotamia, conocido como Asurbanipal. Aquí tenemos la imagen de Asurbanipal, que va justamente a ser inmortalizada en esta figura
conocido como los toros alados. Esta es una pieza gráfica, una pieza representativa del arte de Mesopotamia. Y eso lo encontramos en el templo de Ishtar, que se encuentra pues en el país de Irak. ¿Ok? Muy bien. Veamos entonces. Mesopotamia. ¿Dónde está ubicada Mesopotamia? ¿No? ¿Y qué significa Mesopotamia? Si te dije hace un momento que Mesopotamia se encuentra entre dos ríos, por lo tanto, ¿de qué proviene su nombre Mesopotamia? ¿Ok? Hipótamos significa ríos. Pregunta, si la palabra meso significa medio, hipótamos significa río, ¿qué significa la palabra Mesopotamia entonces? Vamos, jóvenes. País entre ríos. País entre ríos, lugar entre ríos, ¿verdad? Si meso es medio, hipótamos ríos, entonces me están diciendo de que Mesopotamia fue el país entre ríos o lugar entre ríos, ¿no? ¿Y entre qué ríos se estaría desarrollando Mesopotamia? Entre el río Tigris y el río Éufrates. ¿Dónde queda esa zona? El cercano oriente. Actualmente, ¿en qué país apareció la civilización de Mesopotamia? En el país de Irak. ¿Ok? Todas las manifestaciones culturales que le pertenecieron alguna vez a Mesopotamia se encuentran en el país de Irak. Ahora, ¿y por qué se llama Irak? Algunos autores sostienen de que probablemente ese término de Irak deriva de Uruk. Uruk fue una de las primeras ciudades que se formó durante los primeros años de Mesopotamia y que es muy probable que se haya mantenido justamente este término. Por eso que este país va a ser llamado así, Irak, porque deriva del nombre de Uruk, de la ciudad de Uruk, la primera ciudad que se formó durante los primeros años de Mesopotamia. ¿Ya? Muy bien. Entonces, Mesopotamia se encuentra en el creciente fértil, cercano oriente, entre los valles del río Tigris y Éufrates, ¿no? Que corresponden al país de... Actualmente, chicos, ¿en qué país se encuentran las manifestaciones culturales de Mesopotamia? ¿Qué país? ¿Qué país, jóvenes? ¿Ya? Irak, ¿verdad? Irak. Muy bien. Sigamos por acá. Sí, Irak. ¿Ya? Sigamos por aquí. Vamos a ver entonces las generalidades con respecto a lo que fue la Mesopotamia. Como lo dije, chicos, la Mesopotamia en sí fue una de las primeras civilizaciones que estaría apareciendo en el cercano oriente, ¿ok? Entre los valles del río Tigris y Éufrates. Y actualmente la mayoría de sus aportes se encuentran en el país de Irak. ¿Por qué se llama Irak ese país? Porque como te dije, los autores mencionan que probablemente Irak deriva de Uruk. Uruk fue una de las primeras ciudades que apareció durante los primeros años en Mesopotamia y que por lo tanto se mantiene este término de Uruk a Irak. ¿Ok? ¿Hace cuánto tiempo apareció Mesopotamia y hasta cuánto apareció? Mesopotamia apareció a partir del año 3500 a.C. ¿Por qué? Porque en esta época aparece la primera manifestación escrita. ¿Y cómo se le va a conocer a esta primera manifestación escrita? Aquí encontramos a la escritura cuneiforme. La escritura cuneiforme fue el primer medio escrito con el cual se estaría pues narrando las diferentes situaciones comerciales y también las situaciones históricas. Para la historia tradicional, con la aparición de la escritura, nace la historia. Porque justamente esa escritura va a narrar los hechos más importantes que hayan sucedido en el pasado de la sociedad. Esta escritura cuneiforme entonces fue, como quien dice, pues la invención más importante que desarrolló el hombre para que se dé inicio a la etapa histórica. ¿Ok?
Por eso es que Mesopotamia surge a partir de este año 3500 antes de Cristo. Pero vamos a ver que en el año 539 antes de Cristo, ¿qué va a pasar? En el año 539 antes de Cristo sucede que el emperador Ciro II el Grande, ¿qué es lo que hizo? Ciro II el Grande, el emperador de los persas, termina sometiendo a los mesopotamios. Y Mesopotamia se convierte en una provincia persa, cuya tradición justamente, vamos a corregir aquí, cuya tradición de los persas era pues denominar a sus conquistas con el término de medos. Los persas, a cada conquista que tenían, la denominaban medos. ¿Qué es un medo? Medo es una conquista de los persas. Y cuando los persas invaden a Mesopotamia, Mesopotamia se vuelve un medo, en una ciudad o una conquista. ¿Ya? Entonces vamos a corregir esto. Es 539 antes de Cristo. ¿Ya? Ahora, vamos a ver por aquí. Muy bien, listo. Entonces te decía que Mesopotamia llega a su fin en el año 539, ¿producto de qué? Producto de la invasión de los persas. ¿Qué emperador persa había sometido a Mesopotamia en esa época? Encontramos ahí a Ciro II el Grande. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahí tenemos en este caso el tiempo correctamente, ¿ya? Mesopotamia apareció en el año 3500 a.C. y perduró hasta el año 539 a.C. ¿Ya? Muy bien, entonces ahora sí está correcto. ¿Ya? Listo. Ahora, con respecto a lo que es la economía, ¿a qué se van a dedicar los habitantes de Mesopotamia? Jóvenes, pregunta, si Mesopotamia se encuentra entre los valles de los ríos Tigris y Éufrates, ¿cuál va a ser la principal actividad económica? Jóvenes, Agricultura. claro, la agricultura, ¿verdad? ¿Y qué tipo de alimentos estarían pues sembrando en Mesopotamia? Bueno, los alimentos que estarían sembrando en Mesopotamia, ¿ok? O la cosecha que se estaría pues produciendo en Mesopotamia, sería principalmente los cereales. ¿Qué tipo de cereales? Trigo, cebada y lino. El trigo y la cebada eran alimentos. El lino o el algodón servía para la ropa. Mesopotamia también producía lino y con ese lino hacía ropa. ¿Ok? Y esa ropa obviamente lo va a vender. Entonces vemos que la cosecha agrícola principalmente se basaba en el cultivo de cereales como trigo, cebada y el lino. ¿Ok? En caso de la ganadería, vamos a ver que los animales que van a criarse en esa zona del creciente fértil principalmente fueron toros, vacas, ovejas, cabras, chivos. ¿Ok? La ganadería vacuna y la ganadería ovina son aquellos que van a habitar en Mesopotamia. Profe, no le creo. Si tú revisas todas las películas de Semana Santa, vas a ver que los animales que hay en los mercados son cabras, vacas, toros, ovejas. ¿Por qué? Porque justamente estos animales son naturales del creciente fértil, del cercano oriente. Recuerda que en Asia aparece pues la ganadería porcina y avícola, mientras que en el cercano oriente destaca la ganadería ovina, vacuna. ¿Te das cuenta? Entonces, si hablamos de ganadería, hablamos acerca de la crianza de animales como toros, vacas, ovejas y cabras. ¿Ok? Muy bien. A nivel social, Mesopotamia se organizó a través de una sociedad esclavista, ¿ok? Se organizó bajo un estado esclavista. Pregunta, ¿qué significa que sea un estado esclavista? Vamos. ¿Qué significa que haya sido un estado esclavista, jóvenes? Estamos hablando de la presencia de ¿qué? Esclavos. De esclavos, ¿verdad? ¿Y para qué eran utilizados estos esclavos?
¿Para qué eran utilizados estos esclavos? ¿Cuál era la función? Para el trabajo. Claro, trabajar a favor de las autoridades o a favor de los esclavistas, ¿sí o no? Recuerden ustedes que los esclavos, ya lo hemos comentado hace un momento, los esclavos representan la mayor fuerza de trabajo, ¿ok? Y esa mayor fuerza de trabajo la estarían realizando a favor de sus esclavistas, a favor de sus dueños, ¿verdad? Por eso decimos que Mesopotamia se organizó bajo un estado esclavista. Este estado esclavista también se caracteriza por ser estratificado. ¿Qué significa ser estratificado? Estamos hablando de la división de clases. ¿Ya? División de clases o división de estratos sociales. Es decir, estamos hablando de... A ver, vamos a corregir esto. Estamos hablando acerca de qué? Estamos hablando acerca de grupos sociales. ¿Qué grupos sociales aparecieron? Recordemos que en el poder se encuentran los sacerdotes, pero también se encuentran los emperadores, reyes, ¿ok? Faraones y entre otros. En el poder se encuentran entonces los emperadores y sacerdotes. Después encontramos a los campesinos y artesanos, ¿ok? Campesinos, artesanos, comerciantes y finalmente encontramos a los esclavos. Los esclavos justamente representaban la mayoría de la población que se va a dedicar a qué? Se va a dedicar justamente a trabajar, generar riquezas a favor de quienes, a favor de sus dueños, a favor de las autoridades. ¿Y qué cosa van a trabajar? Van a trabajar en el campo, van a construir monumentos, incluso estos esclavos también tenían que pagar tributo. Recuerden ustedes que la tributación durante la Edad Antigua era muy importante, porque para mantener a los sacerdotes y mantener a los emperadores era necesario pagar tributo, ¿no? Aquí pues en la época inca también se pagaba tributos al inca. En la época del virreinato también se pagaba tributos al Estado, ¿verdad? Entonces, en esta época de la Edad Antigua, pues, los esclavos, a pesar de que son utensilios, piezas, objetos, ¿ok? Que tienen que producir riquezas a favor de sus dueños, también tenían que tributar. ¿Se dan cuenta? El esclavo no tiene ningún tipo de privilegio, no tiene ni siquiera dónde comer, dónde dormir. El esclavo depende de su dueño. Si su dueño tiene una mansión, tiene una casa donde pueda alimentarse, el esclavo podía alimentarse. Pero el esclavo no tiene ningún tipo de privilegio, no tiene nada el esclavo. El esclavo depende de sus amos. Por eso que justamente muchos esclavos, pues, a veces morían hasta de hambre, porque dependían a que su amo le diera de comer. ¿Se dan cuenta? Y ojo, los esclavos no solamente eran varones, también habían esclavas mujeres, ancianas, ¿ok? Entonces, por esa razón es que la esclavitud fue pues una situación bastante dura, ¿ok? Bastante cruel para la sociedad, pero eso nos enseña pues que a pesar de lo que pasó, no podemos repetir la historia, ¿no? Hoy en día los derechos humanos nos protegen de la esclavitud. Los derechos humanos prohíben todo tipo de esclavitud en el mundo. Nadie tiene por qué esclavizar a la gente. Pero lastimosamente vamos a ver que en algunos países que no son democráticos, pues algunos estados explotan a la población. Podría decirse que se mantiene hasta hoy en día un poco a la esclavitud. ¿Ya, jóvenes? Muy bien, vamos con los aportes culturales de Mesopotamia. En caso de los aportes culturales de Mesopotamia, encontramos, por ejemplo, la primera manifestación de escritura conocida como la cuneiforme. Esta imagen que estás viendo por acá, por ejemplo, representa a la escritura cuneiforme. Se llama escritura cuneiforme porque sus letras tienen forma de cuña. Tiene forma, pues, como quien dice, ¿no?
alargada y plana que representaba pues algún símbolo. Antiguamente los comerciantes no tenían pues un libro de registro. Los comerciantes pues querían saber cuántas riquezas han logrado, cuántas mercancías tienen para seguir vendiendo. No tenían ningún tipo de medio para registrarlo. Pero cuando utilizan, en este caso, la arcilla o las tablillas de barro, estos comerciantes van a agarrar su cincel y van a darle la forma a un símbolo. Y con este símbolo justamente van a representar una cantidad. Por esa razón decimos que la escritura cuneiforme nace bajo una finalidad de registro. Están registrando justamente, ¿qué cosa? Su mercadería para continuar con su actividad comercial. Al inicio, la escritura fue utilizada bajo una utilidad comercial, pero ya pues para sus épocas medias, o sea, para los mediados pues del segundo milenio, las tablillas de arcilla, las tablillas de barro van a ser utilizadas también para representar algún tipo de narración, narración escrita, leyendas, historias. Por ejemplo, en Mesopotamia se estaría componiendo una epopeya conocido como la epopeya de Gilgamesh. ¿Han leído ustedes la epopeya de Gilgamesh? ¿O les han narrado acerca de la epopeya de Gilgamesh? Jóvenes, en primer año de secundaria o en segundo año de secundaria les han narrado la epopeya de Gilgamesh. Vamos. ¿Nada? Han callado hoy día, jóvenes. ¿Qué pasa? ¿No toman desayuno? Yo conozco algo de su historia, profesor. ¿Sí? ¿Qué te han contado? Cuéntame. Algo de su historia. ¿Qué te han dicho? Bueno, ¿Te recuerdas? yo vi un video, o sea, donde lo resumía. Ya. Pero ¿qué es lo que, por eso digo, ¿qué es lo que recuerdas acerca de Gilgamesh? Que, bueno, primero que fue como un rey, tenía después tuvo como un enemigo llamado Enkidu, que después se haría su mejor amigo y bueno, después fallece y así. Ajá. Claro, ¿no? Justamente hablan acerca de la amistad que va a tener con Enkidu, pero Enkidu era su enemigo al inicio, ¿no? Luego Enkidu, se hace su enemigo y después ya se hace su amigo. claro, lo que pasa es que Gilgamesh era el hombre más fuerte de la ciudad de Uruk, ¿ya? El problema es que su fuerza era tan, pero tan amplia que eso generó que Gilgamesh se vuelva tirano, se vuelva abusivo. La gente del pueblo le pedía pues a los dioses de que mandaran una lección a Gilgamesh para que cambiara su forma de ser. Por eso es de que los dioses enviaron a Enkidu, con tal de que rete a Gilgamesh, lo derrote y lo humille, para demostrarle que él no es el único hombre más poderoso de la tierra. Pero el problema va a ser que cuando Enkidu y Gilgamesh se enfrentan, ellos quedan empates. O sea, ninguno de los dos gana, porque los dos tienen la misma fuerza. O sea, es como Vegeta y Goku, ¿no? Vegeta y Goku, pues a pesar que se dan duro, Y después se besan, profesor. no, eso no. Así como Vegeta y Goku, después que se dan duro en las batallas, al final pues se amistan, ¿no? Algo parecido sucede con Enkidu y Gilgamesh, ¿ya? Gilgamesh y Enkidu pues van a ser tan poderosos que al final pues ellos mismos se dan cuenta que los dos dependen de sí mismos, por eso que se vuelven amigos. Los dioses vieron a Enkidu y a Gilgamesh como una amenaza, porque incluso Enkidu y Gilgamesh habían matado a un demonio llamado Ulbaba. Eso generó una especie de temor para los dioses y por eso que los dioses les estarían enviando una maldición. La maldición era para Gilgamesh, pero al final la maldición le cae a Enkidu. Enkidu al final, producto de esa maldición, muere. Gilgamesh se vuelve loco porque ha muerto su mejor amigo, ¿ok? Y por lo tanto Gilgamesh busca una forma de cómo evitar la muerte. Él escucha que en uno de los valles cercanos a Uruk, en un lago, se encontraba el fruto de la inmortalidad. Pero para que pueda conseguir ese fruto de la inmortalidad, Gilgamesh tenía que
hundirse en lo más profundo del lago. Y justo cuando Gilgamesh pues se sumerge en lo más profundo del lago, coge ese fruto, ¿ok? Con tal de que él no pueda morir, porque así como su amigo murió, probablemente también le pase lo mismo a Gilgamesh. Para evitar eso, Gilgamesh quería justamente tener el fruto de la inmortalidad y evitar que la muerte acabe con su vida. Pero cuando Gilgamesh trató de sacar ese fruto de la inmortalidad del fondo del lago, una serpiente se lo arrebató. Y Gilgamesh se dio cuenta que a pesar que el hombre busque la inmortalidad, el hombre nunca va a poder ser inmortal. El hombre simplemente tiene un lapso de vida. Y cuando termine ese lapso de vida, pues simplemente termina su vida mortal y se acabó. Eso es lo que nos narra justamente la epopeya de Gilgamesh, ¿ya? Los escritos originales, los escritos antiguos, se encuentran en tablillas de arcilla, ¿te das cuenta? Y obviamente, pues, esa lectura está hecha a través de la escritura cuneiforme, ¿ya? Otro aporte importante para Mesopotamia sería la ley del talión, que se representa en el Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi, chicos, es un conjunto de normas que se implantaron en el Imperio Babilónico, donde se buscaba generar, como quien dice, temor y miedo a la población para evitar cualquier tipo de falta o delito. Las normas, hoy en día, ¿para qué sirven? Las normas sirven para que cambie la actitud del hombre. Si el hombre comete alguna falta o delito, las normas justamente, principalmente, sancionan esas faltas o delitos. El Código de Hammurabi justamente se creó bajo esa forma. Buscaba sancionar cualquier tipo de falta y delito que haya cometido la sociedad. Y además, para evitar que la sociedad se pueda rebelar en contra del emperador. Había mucha gente que siempre se rebelaba en contra del emperador. Para evitar eso, el emperador Hammurabi estaría codificando estas normas, ¿ya? Y justamente lo que buscaba el código de Hammurabi, pues, era sancionar cualquier tipo de faltas o delitos. En este código de Hammurabi se representa la ley del talión, el denominado ojo por ojo, diente por diente. O sea, todo daño que tú hayas hecho en algún momento, ¿ya? La comunidad tiene toda la obligación de ejercerte el mismo daño. Si tú, por ejemplo, destruiste una casa por accidente, ¿ok? La sociedad, ¿qué es lo que hacía? Tenían que cumplir la ley del talión, tenían que aplicar la misma sanción en contra tuyo. Entonces iban a tu casa y destruían justamente lo que te corresponde. ¿Por qué? Porque están buscando resarcir el daño que tú has ocasionado. ¿Te das cuenta? Entonces, vamos a ver pues que el código de Hammurabi buscaba sancionar cualquier tipo de faltas o delitos, buscaba mantener el orden y la disciplina de la sociedad. Los zigurats vienen a ser templos, ¿ok? Escalonados, de bases planas, ¿ya? Los zigurats vienen a ser templos, ya escalonados, de bases planas, como en esta imagen. La mayoría de zigurats en sí fueron templos, ¿por qué? Porque van a ser habitados por los sacerdotes. Los sacerdotes, recuerden ustedes, tienen el poder durante los primeros años de las civilizaciones y por lo tanto necesitaban un lugar donde vivir. Ese lugar donde van a vivir justamente vendría a ser los zigurats. Pero pregunta, ¿a qué se dedican los sacerdotes? ¿A qué se dedican los sacerdotes, chicos? Vamos. Chicos, ¿a qué se dedican los sacerdotes? Como el caso de Chavín, por ejemplo. ¿Qué función tenían los sacerdotes? Gobernar.
Muy bien. Tienen conocimientos astrológicos, controlan el clima, ¿sí o no? Claro. Los sacerdotes de Mesopotamia, al igual que los sacerdotes de Chavín, también subían a lo alto y se dedicaban a predecir el clima. ¿Ok? Eso es lo que pasaba. ¿Ya? Entonces, vemos que este Sigurat, aparte de ser un centro religioso, también es un centro astrológico. ¿Ya? Pero jóvenes, pregunta, en agradecimiento de los sacerdotes, ¿qué tenía que hacer la gente? En agradecimiento de su trabajo, ¿qué tenía que hacer la gente? Tributar. Claro, tenía que tributar. ¿Cómo tributaban a favor del sacerdote? Chicos, ¿cómo se le pagaba tributo al sacerdote en esa época? ¿Con dinero? En Chavín, ¿cómo se tributaban a los sacerdotes? Con cosechas. Claro, muy bien, cosechas, ofrendas, ¿verdad? Animales, plantas, alucinógenos. Pero si no tenías ofrendas, no había diezmo, ¿ah? El diezmo aparece en la Edad Media todavía. Si no había, chicos, ofrendas, animales o plantas, ¿qué cosa más podía hacer la gente por los sacerdotes? Trabajar para ellos. Exacto, hija, muy bien. Trabajaban para ellos. Adivina quiénes van a ser los constructores de los sigurats. ¿Los sacerdotes o la gente? La gente, La gente, los esclavos. Claro, los esclavos. así es. Pero ¿por orden de quién se van a construir estos sigurats? ¿Por orden del Sacerdote. sacerdote? ¿Ah? Muy bien. Listo. ¿Qué más? Vemos entonces por aquí de que los sigurats tienen una función religiosa, astrológica y también administrativa. ¿Por qué administrativa? Porque van a recolectar la cosecha. O sea, en los templos se va a lograr la recolección de toda la cosecha. Por eso de que justamente los sigurats también tendrían una función administrativa. San Marcos preguntó una vez acerca de qué función tenían los sigurats. La respuesta era religiosa y administrativa. Religiosa porque es habitada por sacerdotes y administrativa porque se logra recolectar la cosecha, los tributos. ¿Ya? Muy bien. En Mesopotamia también otro aporte que aparece fue la numeración sexagesimal. Pregunta jóvenes, ustedes por trigonometría. ¿A cuánto equivale una vuelta? ¿Cuántos grados? Trigonometría, 360. 360. 150 grados. claro. 360 grados, ¿verdad? Así es. Mesopotamia, chicos, estaría utilizando la medida sexagesimal. ¿Por qué? Todo eso depende con el tiempo. Lo que pasa es lo siguiente. Mesopotamia utilizaba el conteo, ¿ya? Del 1 hacia el 60. El conteo era del 1 al 60. En muchas oportunidades, los grandes matemáticos de Mesopotamia, los sumerios, utilizaban sus dedos para contar hasta el 60. La magnitud o la cantidad máxima que ellos tenían era el 60. Y por esa razón es de que el tiempo también se va a relacionar con esta numeración. Por ejemplo, los meses del año eran pues de 20, en este caso de 6 meses con 18 días, ¿no? Y así, ¿no? Se buscaba relacionar el número 60. Incluso pues también en el tiempo
60 equivalía pues a 1 hora, ¿ok? Y poco a poco la numeración sexagesimal pues se representa en parte de uno de los aportes de Mesopotamia. El calendario lunar representaba pues los movimientos de la luna. En la antigua Mesopotamia se utilizaba el movimiento de la luna con tal de saber pues en qué época se encontraba. Los egipcios utilizarían el calendario solar, pero los sumerios utilizarían el calendario lunar. La rueda y el arado vienen a ser inventos que van a pues a facilitar la agricultura, ¿ok? La rueda servía para trabajar en el campo y el arado también de la misma forma. ¿Ya? Muy bien. En caso de la religión, vamos a ver pues que Mesopotamia fue un estado politeísta. ¿Qué significa que Mesopotamia haya sido politeísta? ¿Que había uno o varios dioses? Varios dioses. Varios dioses. Varios dioses, ¿verdad? Así es, habían varios dioses. ¿Bien? Listo. Entonces, eso es lo que es con respecto a Mesopotamia. Vamos a la parte histórica. La historia de Mesopotamia normalmente se divide en 5 etapas. El periodo sumerio, el periodo acadio, el primer imperio babilónico, ¿ok? El imperio asirio, el segundo imperio babilónico, o también conocido como imperio neobabilónico. Son 5 etapas en la cual se divide la historia de Mesopotamia, ¿ya? Pero San Marcos al periodo sumerio y acadio los une en 2. Los dos son unidos, ¿ya? Y se conoce este periodo como periodo sumero-acadio. ¿Qué es lo que pasa? En la época sumeria, ¿ya? Estarían apareciendo las primeras tribus que van a habitar las regiones de Ur, Uruk, Lagash, Nippur, Kish, Uma, Elam. Estas primeras ciudades nacen gracias a ¿qué? Gracias a la revolución urbana. Estas primeras ciudades habitaron justamente la época de la edad de los metales. Van a comenzar a fundar estas ciudades y poco a poco se estaría organizando esta civilización. Se van a llamar sumerios porque ellos habitaban la región del Sumer. La región del Sumer era la Baja Mesopotamia, que está pues muy cerca de los ríos. Y muy cerca de los ríos es donde justamente estarían apareciendo estas ciudades-estado. Ahora, otra cosa. Durante el periodo sumerio también estaría pues apareciendo la primera manifestación de la escritura, conocida como la escritura cuneiforme. Se estarían dando las primeras nociones de la matemática, como el conteo sexagesimal, el uso del calendario lunar, por ejemplo. Esas dos características representaban pues a la noción de la matemática. El conteo, por ejemplo, también aparece durante el periodo sumerio, ¿ya? Pero vamos a ver que esas ciudades-estado que se habían enfrentado durante el periodo sumerio, ¿ok? Van a comenzar a ser unificadas. ¿Por qué las ciudades-estado se enfrentaban? Ya te dije, ¿no? Una ciudad quería expandir sus territorios. Pregunta, ¿y si una ciudad quiere expandir sus territorios, qué debe hacer? ¿Qué tiene que utilizar la ciudad si quiere tener más territorios? ¿A qué se debe dedicar? Chicos, ¿cómo se conquista más ciudades? ¿A través de la guerra, sí o no? Sí. Entonces, si a través de la guerra se conquista grandes territorios, las ciudades-estados se van a enfrentar. Como en el periodo sumerio hay constantes guerras entre estas ciudades-estados, el faraón, bueno,
el emperador en esta época, el emperador o el primer rey de la historia, Sargón I, logra derrotar a estas ciudades-estado y las unifica en un imperio. Y a este imperio que unifica las antiguas ciudades-estados de Sumeria se le estaría conociendo como el Imperio Acadio. ¿Por qué el Imperio Acadio? Porque la ciudad de Akkad fue la capital, donde este rey o emperador Sargón I gobernaba. Durante el Imperio Acadio también, ¿qué es lo que estaría pasando? Vamos a ver de que un pueblo que habitaba los montes sagros, llamado los Gudeos o los Gutis, terminan pues invadiendo a los acadios. Y producto de la invasión de los acadios, los sumerios van a restablecer su gobierno, sobre todo los miembros de Ur. La ciudad de Ur comenzó a sobresalir tanto que la ciudad de Ur logró un renacimiento. Se estaría dando el renacimiento sumerio, el renacimiento de Ur. Pero a pesar de todo eso, otro pueblo del norte, conocido como los caldeos, ¿ok? Caldeos o babilonios, estarían llegando justamente a las cuencas del río Tigris y Éufrates y van a comenzar a fundar una nueva capital. Y esa nueva capital que estarían fundando los caldeos o los babilonios se va a conocer como la ciudad de Babilonia, la ciudad de Babel. Y como estamos hablando de una organización imperial, estamos hablando del primer imperio babilónico. Este primer imperio babilónico tenía como capital a Babilonia. Uno de sus grandes gobernantes más importantes, que logró justamente el mayor esplendor de Babilonia, fue el emperador Hammurabi. Hammurabi sabía que para mantener el orden, para mantener la disciplina y generar también bastante temor en la gente, sería aquel que creó esta primera legislación, el denominado Código de Hammurabi. Este Código de Hammurabi buscaba pues atemorizar a la población. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Entonces vemos que el Código de Hammurabi aparece durante el periodo babilónico, durante el primer imperio babilónico. ¿Ya? Durante el primer imperio babilónico también el emperador Hammurabi impuso el culto al dios Marduk, trató de realizar el monoteísmo, ¿ok? Pero vamos a ver que al final los babilonios terminan siendo invadidos por los hititas y los casitas. Los hititas y casitas son pueblos indoeuropeos, pueblos que venían desde el Asia, quienes traían consigo un metal muy resistente y muy poderoso que Babilonia no pudo derrotar. ¿Cuál sería ese metal, chicos? Muy resistente y muy poderoso que utilizaron los pueblos indoeuropeos o que trajeron los pueblos indoeuropeos. ¿Cuál sería? El hierro. Hierro. El hierro. El hierro, ¿verdad? Así es. Los hititas y casitas trajeron el hierro. Los hititas, recuerden ustedes, son los pueblos más poderosos de Oriente Medio, ¿ok? Porque ellos utilizan el hierro como tal y gracias al hierro pudieron justamente pues someter a diferentes pueblos. Los casitas, aparte de traer el hierro, trajeron consigo también el uso del caballo de guerra y la carreta de guerra. Y esos aportes fueron muy importantes porque gracias a eso, Mesopotamia ya estaría aprendiendo a conocer tanto el hierro como la carreta de guerra y el caballo de guerra. Y cuando ya tenga estos conocimientos, Mesopotamia, ¿qué es lo que va a hacer? Mesopotamia lo que estaría haciendo, gracias. Mesopotamia lo que estaría haciendo en este caso es iniciar sus conquistas, iniciar su expansión. Mesopotamia, cuando ya conozca el hierro, cuando logre ya canalizar el hierro, va a comenzar a expandirse por la región del cercano oriente. Y uno de los pueblos que va a someter Mesopotamia
durante el imperio asirio vendría a ser el mismo Egipto. Egipto, por ejemplo, fue sometida por Mesopotamia durante el imperio asirio. Por eso que una característica de los asirios es que ellos lograron la mayor expansión cultural y el mayor esplendor cultural. ¿Se dan cuenta? Chicos, muy bien. Un minuto, por favor, un ratito. Muy bien. Entonces, eso fue lo que pasó. ¿Ya, jóvenes? Muy bien. Listo. Entonces, mira, durante el imperio asirio, ¿qué pasó? Se logró la máxima expansión territorial, pero también se estaría dando el mayor esplendor cultural. ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a ver que a partir del imperio asirio se estaría pues remodelando a Mesopotamia, creando diferentes imágenes, ¿ok? Grabando diferentes figuras en las paredes, donde sobresale justamente la imagen que vimos al inicio de la clase. Durante el imperio asirio se logró pues crear grandes aportes que van a representar justamente la cultura en Mesopotamia. Y el emperador que logra justamente imponer todos estos aportes o realizar estos aportes vendría a ser el emperador Asurbanipal. ¿Te acuerdas de los toros alados? Te había dicho que los toros alados justamente representaban al animal, pero también el rostro del emperador Asurbanipal. ¿Por qué? Porque fue el emperador Asurbanipal quien logró el mayor esplendor cultural. Ahora, los asirios jóvenes principalmente se van a caracterizar por la guerra. Los asirios eran muy poderosos. ¿Por qué? Porque ellos ya conocen el hierro. Y si ellos ya conocen el hierro, entonces va a ser bastante difícil derrotar así nomás a los asirios. ¿Ya? Por eso es que durante el imperio asirio se estaría dando el apogeo militar y político. ¿Ya? Es más, Mesopotamia va a comenzar a ser temida por diferentes pueblos. Pero también durante esta época se trató de recolectar la mayor información acerca de la cultura en Mesopotamia a través de las tablillas de arcilla. Por eso es que durante el gobierno del emperador Asurbanipal se estaría creando la primera biblioteca, conocida como la Biblioteca de Nínive. En esta biblioteca de Nínive se van a encontrar diferentes tablillas de arcilla que hablen acerca de la historia en Mesopotamia. Pero vamos a ver qué es lo que pasa con los asirios al final. Los babilonios, quienes habían sido derrotados por los asirios, y es más, fueron humillados por los asirios, los babilonios formaron una alianza con los medopersas, haciendo que los asirios sean derrotados y los babilonios regresen a gobernar en Mesopotamia. Cuando los babilonios terminaron derrotando a los asirios, los babilonios nuevamente fundaron Babilonia y la nombraron como capital. Y vamos a ver que el nieto del emperador Nabopolassar, conocido como Nabucodonosor II, es aquel que logra la mayor expansión del imperio neobabilónico, ¿ok? Y también el esplendor cultural del imperio neobabilónico. En caso, por ejemplo, del esplendor político, Nabucodonosor fue aquel que logra someter y cautivar a los hebreos. Los hebreos son traídos a Babilonia, ¿para qué? Para que se dediquen a la actividad agraria y también al trabajo. Se dediquen a la construcción de diferentes pueblos. Por eso es de que Nabucodonosor II, en muchas veces en la Biblia, es tomado como un rey tirano.
¿Por qué? Porque fue justamente él quien logra someter y cautivar a los hebreos. ¿Ya? Vamos a ver también que en honor a su esposa, ¿ok? Amitis, el emperador Nabucodonosor pues manda a embellecer la ciudad de Babilonia. Babilonia pues era una ciudad desértica, había mucha arena y por lo tanto, con tal de darle pues un cambio a Babilonia, el emperador Nabucodonosor ordena que en cada techo, en cada terraza de diferente construcción, se logre sembrar un arbusto. Y esos arbustos que van a estar en las terrazas de los templos, de las construcciones, a lo lejos van a aparecer como jardines colgantes. Y por eso que desde esa época se va a denominar como los jardines colgantes de Babilonia. Esos jardines colgantes de Babilonia incluso fueron parte de las 7 maravillas del mundo. Pero vamos a ver pues que incluso hasta Machu Picchu ha sobrepasado los jardines colgantes de Babilonia. El faro de Alejandría también era una maravilla del mundo. Pero fue Machu Picchu quien finalmente desplazó a ambas, ¿no? Ya no son tomadas en cuenta como maravillas del mundo. Bien. Y ya para terminar en este punto, chicos, el caso de Mesopotamia, en el año 539 a.C., vamos a ver que el imperio persa, gobernado por Ciro II el Grande, termina derrotando a los neobabilónicos y los somete, creando una nueva provincia como la provincia Medo-Mesopotamia. Los mesopotamios pierden su autonomía y ahora van a pertenecer a una de las conquistas que tuvo el imperio persa. ¿Ok? Eso fue lo que pasó con Mesopotamia. ¿Sí, chicos? Muy bien, vámonos al Egipto. ¿Qué es lo que tenemos que ver con el Egipto? Yo creo que Egipto es una de las civilizaciones que más se conoce, ¿no? Porque a lo largo de la historia, pues, se han creado mitos, se han creado leyendas, ¿verdad? Se ha creado inclusive hasta animes, ¿no? ¿Cuál es el anime clásico que te habla acerca del antiguo Egipto? A ver, vamos. Chicos, ¿cuál es el anime que te habla acerca del antiguo Egipto? Fácil, ¿ah? Chicos, ¿no? ¿Cuál es el anime clásico que te habla acerca del antiguo Egipto? Así es, hijo. Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh. ¿Has visto Yu-Gi-Oh o no? Yo sí, profesor, hasta tengo mi deck. Claro, donde utilizan las cartas de los monstruos, ¿sí o no? Yo era fanático, me acuerdo de Yu-Gi-Oh! En el año 2005. Así es, ¿no? Yu-Gi-Oh! ¿No? Es uno de los animes que hablan acerca de la cultura egipcia, ¿verdad? Te hablan acerca de los dioses. También los yoyo, profesor, pero no sé si conocerá. ¿Los yoyos? Sí. He escuchado. No lo he visto, pero sí lo he escuchado. ¿Ya? Ya cuando se van a Egipto. Claro, así es. Entonces, chicos, miren, ¿eh? Vamos a ver que Egipto, ¿ok? Fue una de las civilizaciones que más se conoce, porque se van a crear diferentes mitos, diferentes historias, ¿no? Como el caso, por ejemplo, de la momia, ¿no? La momia es una de las películas más representativas del antiguo Egipto, ¿no? Donde se puede ver parte, ¿no? Una partecita chiquita de la historia de Egipto, ¿no? También, pues, obviamente, el hallazgo de la tumba del faraón Tutankamón, ¿verdad? Esto también, pues, favorece bastante el conocimiento que se tiene acerca de Egipto. Entonces, a comparación de Mesopotamia, que no se conoce mucho, Egipto es una de las civilizaciones más clásicas, más conocidas. Entonces, vamos a ver aquí la importancia que tuvo Egipto, ¿ya? A ver, jóvenes. En primer lugar, Egipto estaría apareciendo o estaría formándose entre los valles del río Nilo, ¿ok? Recuerden ustedes que mientras Mesopotamia se encontraba pues en la región del cercano oriente, entre los valles del río Tigris y Éufrates, Egipto se encontraba pues entre los valles del río Nilo. Mira, mientras Mesopotamia está por acá, aquí encontramos a Egipto.
entre las cuencas del río Nilo. Antes, chicos, se creía de que el río Nilo era el más grande del mundo. Eso era antes. Pero ahora sabemos pues que el río Amazonas es aquel que supera la amplitud del río Nilo. Por eso que el Amazonas hoy en día es considerado como el río más largo del mundo, ¿verdad? Así es, pero eso es una versión actual, ¿no? Antes se creía que el Nilo era el más antiguo. Si tú le preguntas a tu papá, por ejemplo, a tu abuelito o a tu tío, ¿cuál es el río más largo del mundo? Ellos te van a decir el río Nilo, porque en su época era considerado así, pero actualmente es el río Amazonas quien supera al río Nilo. Ahora, este río Nilo, jóvenes, tiene la forma de un delta. ¿Qué cosa es un delta? Un delta es la unión de varias cuencas. La confluencia de cuencas forman este delta, que parece un abanico. Este delta está pues recibiendo aguas del mar Mediterráneo. Y una vez que se unan estas cuencas, van a formar un solo caudal. Y a ese caudal se le va a conocer como el Nilo. ¿Ok? Pregunta, jóvenes. Geográficamente, Egipto se encuentra en una región tropical o una región desértica. Geográficamente. Desértica. Desértica. Muy bien. Desértica, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cómo es el clima? Soleado. Es bastante caluroso, ¿verdad? Todo el día hace calor en Egipto, ¿sí o no? Claro. Es más, si tú no te proteges con bloqueador, te puedes quemar muy feo la piel. La insolación en Egipto es muy amplia, ¿verdad? Y, profesor, ¿y también de noche hace calor o hace frío? En la noche hace bastante frío. Una característica del desierto es que durante todo el día hace un calor, pero Lima queda chico, hijo, ¿ya? El calor de Lima en verano es una nada a comparación del calor de Egipto o los desiertos en el mundo, en el día. Pero en la noche hace un frío que eso hace que la roca comience pues a erosionarse. La arena, chicos, realmente es la erosión de la roca. Ya ustedes en geografía de repente van a ver el tema de la geomorfología o la geodinámica, pero ustedes en esa clase van a aprender de que la arena en sí es producto de la erosión de la roca. ¿Y por qué la roca ha erosionado? Por los distintos cambios del clima. En el día hace calor, la piedra se calienta y en la noche pues hace tanto frío que la piedra se rompe, se parte y comienza pues a desmoronarse. Por eso que en los desiertos abunda constantemente la arena, las dunas. Entonces, Egipto es una zona muy desértica, es una zona muy árida. Por esa razón es que, gracias a la existencia del río Nilo, Egipto pudo haberse desarrollado como una civilización. Si Egipto no hubiera tenido el río Nilo como tal, Egipto no hubiera florecido como una civilización. Por eso es que Heródoto, el padre de la historia universal, menciona de que Egipto fue lo que fue gracias a la existencia del río Nilo. Es más, Egipto fue un don del Nilo. Eso es lo que decía Heródoto con respecto a Egipto. Si no hubiera sido por el río Nilo, Egipto nunca hubiera florecido como una civilización. ¿Se dan cuenta? Entonces, jóvenes, vamos a ver de que Egipto se encuentra al noreste del África, entre las cuencas del río, el río Nilo, ¿verdad? Muy bien. Ahora, fue muy importante el río Nilo, por supuesto, porque este río Nilo dividía Egipto en dos partes. El Bajo Egipto, o el Egipto que se encuentra muy cerca del río, y el Alto Egipto.
el Bajo Egipto fue el lugar donde aparecieron las primeras tribus, donde se formaron las primeras ciudades. Los nomos fueron las primeras tribus que van a habitar el Bajo Egipto, ¿ya? Y estos nomos eran teocracias. ¿Por qué? Porque van a ser gobernados por sacerdotes. Los nomarcas, justamente, van a ser aquellos que van a habitar esta región del Bajo Egipto y van a ser aquellos que van a comenzar a expandir justamente este territorio del Bajo Egipto. En el Alto Egipto se van a formar otras sociedades, ¿ya? Y vamos a ver que el río Nilo finalmente dividía estos dos, el Bajo y el Alto Egipto. ¿Ok? Eso con respecto a lo que es el medio geográfico. Pero la pregunta es, ¿Egipto estará dividida durante toda su historia en Alto y Bajo Egipto? ¿Sí o no? Chicos, ¿Egipto estará dividida en toda su historia en Alto y Bajo Egipto? No, ¿verdad? Porque en algún momento van a tener que unificarse. Fue justamente el faraón Menes o Narmer aquel que logra unificar el Alto y el Bajo Egipto, fundando el imperio tinita, que lo vamos a ver el día de hoy. ¿Ya? Entonces, para terminar en el punto geográfico, chicos, el río Nilo viene a ser la confluencia de varias cuencas que forman un solo caudal. Estas cuencas sacan agua del mar Mediterráneo, ¿ok? Y eso permite que el río Nilo sea muy favorable para la agricultura. Cuando el río Nilo se desbordaba, ya producto de las intensas lluvias de los meses de junio a septiembre, el río Nilo se desbordaba. Y cada vez que se desbordaba el río Nilo, el limo que tenía en su interior fertilizaba las tierras. El limo, chicos, es una sustancia de color negra que le daba vida a las tierras, le daba fertilidad a las tierras. Por eso que justamente gracias al desborde del río Nilo se podía realizar la siembra. Y en el mes de enero se podía realizar la cosecha. ¿Qué alimentos principalmente permitía florecer los desbordes del río Nilo? La cebada, por ejemplo, era muy importante. Incluso con esa cebada se va a hacer la cerveza. ¿Qué más? El trigo, también. El trigo y la cebada también fueron alimentos que se van a producir gracias a los desbordes del río Nilo. Pero también se estaría produciendo el lino. El lino, pues, viene a ser el algodón que van a utilizar para así dedicarse a lo que es la textilería y confeccionar diferentes vestimentas. Entonces, Egipto fue lo que fue gracias a la existencia del río Nilo. Egipto pudo dedicarse a la agricultura y a la ganadería gracias a los desbordes del río Nilo. ¿Ya? Por eso que Egipto es una civilización muy importante para muchos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso fue con respecto a lo que es Egipto. ¿Ya? Vamos a ver que Egipto, chicos, aparece en el periodo predinástico, ¿ok? Donde los nomos, los primeros habitantes, están llegando a poblar Egipto. Estos nomos van a ser gobernados por los nomarcas, los gobernantes, los reyes de esa época, ¿ok? Eso se estaría dando entre el año 4000 hasta el año 3300. Pero en el año 3300 aproximadamente, el emperador o el primer rey de la historia de Egipto, Menes o Narmer, logra someter a los pueblos del Alto y el Bajo Egipto. Menes o Narmer se dio cuenta que Egipto estaba dividida y que no se podía lograr nada si Egipto seguía siendo dividido. Para que Egipto pueda sobresalir mucho, el emperador Menes o Narmer tuvo que unificarlos a la fuerza. Por esa razón es que Menes o Narmer derrota a los pueblos del Alto Egipto y del Bajo Egipto y las unifica en uno solo. Y es ahí donde el emperador Menes o Narmer funda el imperio tinita. ¿Por qué se va a llamar imperio tinita? Porque fue la ciudad de Tinis la capital de ese imperio. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Para el año 2640 vamos a ver que el faraón, en este caso, Memphis, ¿ok?
¿ya? El faraón, en este caso, Zoser, estaría ordenando la construcción de las primeras pirámides. Durante el periodo menfita, chicos, el emperador Zoser estaría ordenando la construcción de las primeras pirámides. Estas primeras pirámides al inicio fueron construidas por campesinos tributarios. Antes no habían esclavos. Los esclavos van a ser utilizados a partir del imperio neobabilónico. Pero antes del imperio neobabilónico, los que trabajaban en la construcción de los templos fueron los campesinos tributarios, conocidos también como los felá. Estos campesinos tributarios o felá buscaban justamente de una u otra forma realizar algún tipo de cambio. ¿Ya? Bien. ¿Qué más? Vamos a ver. Otra cosa importante también es lo siguiente. Vamos a ver que las pirámides más importantes que logran construirse durante el periodo antiguo o periodo menfita van a ser las pirámides de Keops, Kefren y Miserinos. Estas tres pirámides, ¿ok? Hasta el día de hoy son una maravilla, ¿no? Incluso pues las tres pirámides están ubicadas en una forma vertical, ¿no? Están formando un trazo, están formando una recta en el espacio, ¿no? Algunos creen que es una representación del cinturón de Orión. ¿Sí es? ¿Ya? Vamos a ver que al final del Imperio Antiguo sucede que los antiguos nomarcas, quienes eran sacerdotes, quienes gobernaban antiguamente el Alto y el Bajo Egipto, van a comenzar pues a enfrentarse contra los faraones. Estos nomarcas decían que los faraones en sí son pues un estorbo para sus ambiciones y que por lo tanto el poder debería regresar hacia los nomarcas. Producto de la ambición política de los nomarcas, se estaría dando una crisis política en Egipto, lo que provocó que Egipto sea dividida nuevamente. Esta crisis política no pudo superarse y eso generó con la consecuencia de que Egipto sea dividida en dos. ¿Ya? Pero para el año 2055 vamos a ver que el faraón Mentuhotep II logra la reunificación del Alto y el Bajo Egipto, ¿ok? Funda la ciudad de Tebas como la nueva capital y también impuso el culto al dios Amon-Ra. Amon-Ra va a ser la deidad principal, ¿ok? Y por lo tanto, con la reunificación del Alto y el Bajo Egipto, Egipto estaría superando esa crisis política y estaría regresando pues a su estabilidad. Pero el problema va a ser que los pueblos indoeuropeos, así como los hititas y casitas que invaden a Mesopotamia, vamos a ver que el pueblo de los Hicsos, que también eran indoeuropeos, invaden Egipto. Egipto termina siendo invadido por los Hicsos y como consecuencia los Hicsos introdujeron el hierro sobre Egipto. Egipto no conocía el hierro, utilizaba el bronce para defenderse, pero tú sabes que el hierro es más poderoso que el propio bronce y por eso es que con la invasión de los Hicsos vamos a ver que finalmente Egipto termina cayendo, entra en una fuerte crisis, pero a pesar de esa fuerte crisis, Egipto ya comienza a conocer el hierro y cuando Egipto logre justamente tener un mayor conocimiento del hierro, estaría pues expandiéndose sobre el resto de territorios. Por esa razón es que Egipto, ya a partir del año 1550, cuando se funde el Imperio Nuevo o el Imperio Neotebano, Egipto comenzó a conquistar diferentes territorios. Mesopotamia fue justamente invadida por el Imperio Nuevo. Fenicia también fue invadida por el Imperio Nuevo. ¿Se dan cuenta? Siria también fue invadida por el Imperio Nuevo. Durante el Imperio Nuevo se da el mayor esplendor político y cultural de Egipto. El faraón que logra la máxima expansión durante el Imperio Nuevo fue Tutmosis III.
Por esa razón es que se logra justamente la mayor expansión territorial. Pero antes de Tutmosis III, su padre, Amosis I, tuvo pues que derrotar a los Ixos. Y su padre, Amosis I, expulsó a los Ixos durante el imperio neotebano. ¿Por qué? Porque estos Ixos al final provocaron la crisis política del antiguo Egipto. Por eso es que Amosis los derrota y finalmente los expulsa. Y después de la expulsión de los Ixos, Egipto logra justamente su estabilidad. Tutmosis, su hijo, logra la mayor expansión de Egipto. Amenofis IV lo que estaría haciendo es realizar la reforma monoteísta, porque se dio cuenta que los sacerdotes de Amon-Ra exigían mucho poder y muchos privilegios que no le corresponden. Se supone que el faraón es la máxima autoridad y depende de él cualquier tipo de decisión. Pero los sacerdotes de Amon-Ra querían a la fuerza que se hiciera todo a su voluntad. Y por eso es que el faraón Amenofis IV o Akenatón decide realizar la reforma monoteísta. Ya no se va a creer en el dios Amon-Ra, ya no se van a creer en todos los dioses. Ahora se estaría creyendo en una sola deidad, se estaría creyendo en el dios Atón, el sol del mediodía. Esta reforma monoteísta que hizo Akenatón o Amenofis IV provocó una guerra entre sacerdotes contra el faraón. Y se cree en muchas oportunidades que fueron los sacerdotes quienes al final asesinaron al faraón, porque el faraón no le permitía pues salirse con la suya. El hijo de Amenofis IV, llamado Tutankamón, sería aquel que asumiría el trono a una temprana y muy baja edad, chicos. A los 9 años, Tutankamón se convirtió en faraón, porque para esa edad su padre había sido asesinado y producto de eso él tenía que asumir el cargo. El problema va a ser de que los sacerdotes van a manipular a Tutankamón para que Tutankamón restablezca el culto a los dioses de Amon-Ra, el culto al politeísmo. Y a la edad de los 18 años, Tutankamón termina siendo asesinado por los mismos sacerdotes de Amon-Ra. O sea, los sacerdotes lo utilizaron a su antojo, hicieron lo que quisieron con él y al final se deshacieron de él, ordenando su ejecución. Y cuando los sacerdotes asesinaron a Tutankamón, su tumba sería pues una de las más curiosas en la historia, porque no se va a encontrar ningún tipo de rastro hasta el año 1922. Este año se cumplen 100 años del descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Esa tumba de Tutankamón fue muy curiosa, ¿por qué? Porque el descubridor llamado Howard Carter, ¿ya? Ingresó pues sin ningún tipo de medio, sin ningún tipo de protección, ¿ya? Y producto del hallazgo de esa tumba en un estado deplorable, él termina enfermándose de algo muy raro. No sabía qué cosa le había dado. Científicamente no se podía demostrar a qué se debía su mal, pero sin embargo, pues, él estaba muy, pero muy mal. Y no solamente él, sino también su gente, que lo ayudaron a excavar justamente la tumba de Tutankamón. Y es en ese momento donde se cree, pues, que producto de la maldición de Tutankamón, este hombre y toda su gente de investigación mueren de la misma enfermedad, ¿no? Ahí donde justamente aparece el mito de la maldición de Tutankamón. Pero científicamente se ha demostrado que no fue la maldición lo que mató a este hombre, Howard Carter, ¿no? Y a su gente, a su equipo de investigación, sino que como no tenían pues un adecuado equipo de protección, como mascarillas, guantes, guardapolvos, eso provocó pues que tantos hongos, ya que ocuparon pues el cadáver de este faraón, quizás hayan sido aquellos que provocaron la muerte de esta gente. Eso está demostrado científicamente, pero ideológicamente se cree pues que ellos mueren producto de la maldición de Tutankamón, ¿ya? Finalmente encontramos al emperador Ramsés II, quien estaría pues tratando de derrotar a los hititas, porque los hititas fue una amenaza muy pero muy preocupante para los egipcios. Y es en ese momento donde Ramsés II, pues, a pesar de que logró intentar
derrotada a los hititas, termina siendo derrotada. Y para evitar de que Egipto caiga bajo una invasión hitita, Ramsés II estaría firmando un tratado de paz conocido como la Paz de Kadesh. Con esta Paz de Kadesh, finalmente Ramsés II logra pues aliarse con los hititas, evitando que los hititas invadan Egipto. ¿Ya? Pero también Ramsés II estaría ordenando la construcción de diferentes complejos o diferentes templos, como el templo de Karnak, el templo de Abu Simbel, el templo de Luxor, por ejemplo. ¿Ya? Finalmente vamos a ver que a partir del año 661 se estaría dando la decadencia de Egipto. Egipto va a ser invadido por primera vez por los asirios. Fue el emperador Asurbanipal, justamente aquel que logra derrotar a Egipto, a Psamético II. Psamético III, el último faraón de Egipto, trató de detener el expansionismo de los persas, pero ya para el año, en este caso, 524 aproximadamente, el emperador Cambises II termina derrotando a Egipto y finalmente Cambises lo que hace es someterlos como una conquista. Los persas ya habían invadido a los mesopotamios. Lo único que faltaba era someter a los egipcios. Y es así como los persas someten a los egipcios. Y después encontramos pues la invasión macedónica de Alejandro Magno, ya para el año 300, y en el año 31 después de Cristo encontramos la invasión de los romanos hacia Egipto. Prácticamente se llama época de decadencia. ¿Por qué? Porque Egipto constantemente va a ser invadida. Primero por los asirios, luego por los persas, luego por los macedónicos y finalmente por los romanos. Y es así como Egipto en este caso estaría perdiendo todo tipo de autonomía. ¿De jóvenes? Muy bien. Entonces, ¿qué te parece si revisamos el material de una vez? Vamos a ver las claves en este caso. Saca tu material, por favor. Espero que ya lo hayas descargado, ¿sí? Los aportes culturales de Egipto lo van a encontrar en su separata. Justamente las separatas sirven para complementar la clase porque, si te das cuenta, el día de hoy hemos hecho 2 temas, ¿no? Bastante corto el tiempo y felizmente llegado hasta finalizar el tema. Ya los aportes tú lo vas a revisar en tu separata. Vamos a pasar a las preguntas, ¿sí? Saquen su material todos, por favor, todos con su material. Vamos a ver las claves, ¿ya? Muy bien, a ver, la 1 dice, el asentamiento de diferentes pueblos en la antigua Mesopotamia, sea por colonización o por invasión, se debió principalmente a... ¿Cuál sería la respuesta? O sea, la invasión de diferentes pueblos, ¿no? Se debió a principalmente, ¿qué? O sea, ¿por qué se invadió Mesopotamia? ¿Qué cosa había en Mesopotamia? B. Claro, por sus extensos ríos navegables, ¿cierto? Recuerda que Mesopotamia se encuentra entre 2 ríos, ¿sí o no? ¿Cuáles son los 2 ríos? Tigris y el Éufrates, ¿verdad? Muy bien, entonces sería B la respuesta. La 2, lo que te dije hace un rato, ¿qué funciones tenía los sigurats? De acuerdo al texto, si me dice que fue dirigido por sacerdotes y que se lograba recolectar todo tipo de tributos, ¿cuál sería la función? La Religiosa y administrativa. Muy bien. Religiosa y administrativa. ¿Ya? Muy bien. Dice, toda mi familia y parientes fueron subidos a bordo. Los animales del campo, las bestias salvajes del campo y todos los artesanos, dice, dispuse que subieran a bordo. Shamash había fijado la hora para mí cuando el que gobierna el tiempo nocturno desate un gran aguacero, sube a bordo y cierra la escotilla. Durante 6 días y 6 noches sopló el viento del diluvio. La tormenta del sur barrió la tierra. La nave se detuvo en el monte Nisir. El monte Nisir retuvo finalmente la nave sin dejar que se moviera.
Cuando llegó el sexto día, solté una paloma. La paloma emprendió un vuelo, pero regresó. No había encontrado el lugar donde posarse. Ya, este relato, chicos, corresponde al famoso, ¿cómo se llama ese viejito que construyó ese barco donde incluyó a los animales para huir? Noé. Noé. Noé, ¿verdad? La B hebrea. Claro, Noé, pero ojo, escucha, ojo, Noé, por si acaso, Noé no es un hebreo, Noé corresponde a la antigua Mesopotamia, por si acaso, ¿ya? Históricamente Noé perteneció a Mesopotamia, por si acaso. El hebreo sería Moisés. No confundir a Noé con Moisés, por si acaso, Noé corresponde históricamente a Mesopotamia. ¿Ok? Muy bien. Listo, la clave sería Mesopotamia. La 4 dice, lea las siguientes leyes extraídas del código de Hammurabi e identifique la alternativa correcta que está relacionada. Si un hombre deja de ser, dice, si un hombre deja de que un esclavo del palacio o de un individuo común fuguen por la puerta principal de la ciudad, será ejecutado. Si un hombre oculta en su casa un esclavo escapado y cuando los pregona no lo saca, ese dueño de casa será ejecutado. Si un hombre captura en el campo a un esclavo fugitivo y los lleva a su amo, el amo le dará 2 siclos de plata. Ya chicos, pregunta, en estas partes, con estos códigos que se encuentran unificados o codificados en la denominada legislación de Hammurabi, ¿de qué me están hablando? Me están hablando de sanciones, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la respuesta con respecto a las sanciones? ¿Cuál sería la respuesta? A ver, si me dice sanciones, de acuerdo al ordenamiento jurídico, ¿cuál sería? ¿La C? La C, los reyes de Mesopotamia se preocuparon por la justicia. Algunos me dicen la D. La D, profesor. El sistema esclavista fue defendido a través de las leyes. Claro, pregunta, ¿cuál fue la finalidad del código de Hammurabi? ¿No era evitar de que la gente se rebele? Entonces, si el código de Hammurabi buscaba evitar de que la gente se rebele, ¿cuál sería la mejor clave? La letra D, ¿verdad? El sistema esclavista fue defendido a través de las leyes, porque con esas sanciones la gente ya no se va a rebelar. ¿Te das cuenta? La mejor clave, la mejor alternativa sería la letra D. ¿Ya? Muy bien. 5. De las llamadas 7 maravillas del mundo antiguo, ¿cuál perteneció a la civilización mesopotámica? Ya, fácil, chicos. ¿Cuál sería la respuesta? La C. La C, ¿no? Los jardines colgantes. Muy bien. 6. La cultura egipcia desarrolló diversos aspectos de la ciencia y la cultura. Uno de ellos fue su amplio conocimiento de las matemáticas, cuya aplicación se puede apreciar en... Bueno, la matemática, chicos, fue utilizado ¿para qué? Fue utilizado para la arquitectura y también para la agricultura. Pregunta, para yo construir una pirámide, ¿qué necesito? ¿Cálculos o no? Sí. Demasiado. Por supuesto. Y para que yo pueda trabajar en la tierra, también necesito de cálculos o no. Porque pregunta, para yo saber en qué momento va a llover intensamente, tengo que contar los días o no. Y ese contado de días, ¿no se refiere también a los cálculos aritméticos? ¿Sí o no? Sí, profesor. Entonces vamos a ver que la arquitectura y la agricultura son justamente características del conocimiento de la matemática. ¿Ya? Muy bien. 7. Jean Champollion logró descifrar la escritura. Ya. Champollion, chicos, fue el descubridor de la escritura egipcia, la escritura jeroglífica, demótica y hierática. Champollion primero descubre la escritura jeroglífica, ¿ya? Y el material donde se logra justamente descubrir esta escritura egipcia va a ser conocida como la piedra de la Roseta. ¿Ok? Así es, la piedra de la Roseta. ¿Bien? 8. En la imagen se puede apreciar 3 estructuras monumentales clásicas de las civilizaciones orientales. Estas eran según el orden. Ya. A ver, vamos a ver. Esto es una pirámide. Esto es un hipogeo.
y esto es una mastaba. ¿Ya? Entonces sería, a ver, mastaba, hipogeo. Hipogeo, mastaba. La letra B sería la respuesta, ¿ya? Es un palacio el primero, es un palacio, es un sigurat. Sigurat, esto es una mastaba y esto es un hipogeo. La mastaba, chicos, eran tumbas rectangulares. Los hipogeos en Egipto eran los caminos secretos, ¿ok? Para evitar los saqueos de los huaqueros. Muy bien. La 9. Los egipcios no creían que la muerte significaría el aniquilamiento del ser. Suponían que cada hombre tenía un doble, especie de segundo ejemplar impalpable de su cuerpo, que subsistía si el cuerpo del difunto era salvado de la destrucción. Para asegurar esa supervivencia del doble, los egipcios, bueno, para que el cuerpo, chicos, se pueda mantener si es que el hombre regresaba a la vida, ¿qué se debía hacer? Claro, tenía que embalsamarse, ¿no? El embalsamamiento, chicos, significa de que el cuerpo, ¿ya? Va a ser abierto, o sea, va a realizarse, pues, la autopsia, se van a sacar los órganos vitales y se van a guardar en vasijas para que ese cuerpo pueda mantenerse. Y si en algún momento resucita, entonces pueda justamente regresar a la vida correctamente, ¿ya? Y la última, chicos, ya para que vayan al temático, dice, la civilización egipcia se caracterizó por realizar diversos avances en las ciencias y el arte, tal como podemos observarlo hoy en día. Con respecto a la astronomía, el aporte fundamental fue, si me dicen de Egipto, ¿cuál fue el calendario que utilizaron los egipcios? ¿El calendario lunar o calendario solar? Solar. Solar. Calendario solar, ¿cierto? Muy bien, chicos. Listo. Esa es la respuesta. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Entonces pasamos directamente al temático. ¿Sí? El temático está habilitado desde las 9:45. Ingresen, por favor. Está fácil, ¿ah? Está fácil el temático. ¿Sí? Listo, chicos. Entonces, tienen una semana, pero traten de avanzar para que puedan entrar puntualmente al siguiente curso. ¿Chicos? Listo, Miss. Entonces, eso sería todo.